Entonces, una vez dicho esto, nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene para nosotros calcular el diámetro correcto en una red de distribución. Ahora, el diámetro nosotros lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar en cuenta el caudal, las pérdidas de presión, la presión de trabajo, las estrangulaciones, que cuando nosotros llamamos a estrangulaciones, o perdón, nos referimos a codos, racores, ¿no es cierto? Todo lo que podamos tener, y la longitud de la tubería, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces pongan mucha atención, por favor, porque este es un ábaco que nos presentan los fabricantes, ¿no es cierto? Y también, bueno, sí es un ábaco que ha sido desarrollado. Entonces, voy a pintar primero con rojo, ¿no es cierto? Para ver cómo se inicia, ¿ya? Entonces, pongan mucha atención. Este es el ejercicio, ¿ya? Este es el ejercicio. Dice, supónganse una instalación eléctrica donde se prevea un consumo de 25 metros cúbicos por minuto. 25 metros cúbicos por minuto. ¿Qué es esto? Esto es caudal, ¿no es cierto? Entonces ya tengo caudal. Dice, con los incrementos futuros, la longitud de la red se estima en 300 metros. La longitud de la ley de la red se estima en 300 metros. Para la instalación se necesitan 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores, ¿ya? Se admitirán pérdidas de presión de 0.2 bares y la presión de servicio será 6 bares, ¿ya? Es un ejercicio, eh, es un ejercicio real, ¿no es cierto? Es un ejercicio real. Nosotros ya estamos haciendo la instalación de nuestro sistema y nosotros necesitamos decir, bueno, ¿de cuánto compramos el tubo para la instalación neumática? El tubo, la tubería principal, ¿no? Entonces, con esto venimos acá. Venimos a este ábaco. Miren, aquí nos dicen, en la parte de arriba nos dice, longitud de tubería, esto está en metros, no está en milímetros, está en metros. Longitud de tubería en metros. Caudal en metros cúbicos por hora. Diámetro de la tubería en milímetros, ¿no es cierto? Presión de trabajo en bares y caída de presión en bares, ¿ya? Eso son lo que nos pide. Nos pide esto, nos pide esto, nos pide esto, nos pide esto, y esto es lo que vamos a encontrar, ¿ya? El diámetro de la tubería, es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, vengamos otra vez acá, ¿no es cierto? Y veamos, bueno, veamos, comencemos desde aquí. Primero nos pide longitud de la tubería. Entonces vamos desde izquierda a derecha, la longitud de la tubería. Dice que la longitud de la red se estima en 300 metros. Entonces venimos acá y decimos 300 metros. Esta es una escala logarítmica. La escala logarítmica va así, ¿no? Va 10, 20. Aquí, por ejemplo, es 30, 40, 50, ¿no? Este es 30, este es 40, ¿no es cierto? 50, ¿no es cierto? Aquí viene 60, 70, 80, 90, 100, ¿no es cierto? 100, 150, 200, ¿no es cierto? Siempre va así, dividiéndose en la mitad, ¿no es cierto? Por ejemplo, de aquí, 300, 400, 500. Entonces, aquí está 300 metros. Marco los 300 metros, ¿ya? Porque me dice que mi red está en los 300 metros. Es la longitud, ¿no es cierto?, de mi red. O sea, cómo se extiende mi red, el perímetro de mi red, ¿ya? Entonces, 300 metros. Vamos a ver, ¿qué más dice? Caudal en metros cúbicos por hora. Entonces, miren, aquí tengo el caudal, metros cúbicos por minuto. Entonces, transformemos este caudal, Q, ¿no es cierto?, es igual a metros 25 metros cúbicos por minuto. ¿Ya? 25 metros cúbicos por minuto. Y me queda que, para que se eliminen los minutos, me queden las horas. Abajo voy a poner hora, arriba minutos.
Entonces me dice, una hora tiene 60 minutos. Se eliminan los minutos, minutos. ¿Cuánto es 60 por 25? Es 1500, ¿no? 1500 metros cúbicos por hora, ¿ya? Entonces ya tengo 1500. Entonces ahora vengo y ubico los 1500. Miren. Este, en cambio, viene subiendo de abajo hacia arriba. Entonces 100, ¿no es cierto? De aquí a acá 150, 200. Aquí sí viene 300, 400, 500. A ver, no. Aquí, 300, 400, 500. Ya, a ver, aquí, miren, por ejemplo, de aquí, así se cuenta en lo que es escala logarítmica. ¿No es cierto? De aquí a acá, de 200 a 500 hay 300, entonces, y tengo 4 espacios, entonces, 300 dividido para 4, ¿cuánto es? Eh, 75. Entonces, por ejemplo, aquí es 275, 350, 425, 500, ¿ya? Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí tengo 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de 500 a 1000, aquí sí es 600, 700, 800, 900, 1000. Aquí está la rayita, ¿no es cierto? Este es 1500. Por lo tanto, aquí está 1500. ¿Ya? Ahí está 1500. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Uno estos dos puntos, los dos puntos rojos, y encuentro este punto de corte aquí. Este punto de corte. Lo encuentro aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, este punto de corte es el que estaba buscando. Este punto de corte. Ya lo encontré. Ahora vengo acá, ¿no es cierto? Me pide caída de presión. Vamos con la caída de presión. ¿Cuánto es la caída de presión? Me dice que la caída, miren, aquí está. Pérdidas de presión es de 0.2 bares. Entonces vengo aquí, pérdida de presión, 0.2 bares, ¿no es cierto? Lo marco. Y me dice que la presión de trabajo es 6 bares, por lo tanto está aquí. Nuevamente, uno de estos dos puntos de aquí y encuentro este punto de corte, que es el que estaba buscando, ¿ya? Ese punto de corte. Ahora, este punto de corte, con este punto de corte, los uno y me da este punto de corte. Por lo tanto, me dice que mi diámetro estimado debe ser 100 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, una tubería de 10 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? O 100 milímetros, ¿no? Es bastantito, ¿no? Es una tubería bastante robusta, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Pues no dije, sí, está claro. ¿Está claro? Sí, ¿Todos? dije, esos espacios, digamos, que está ahí 0.0 en la caída de presión de bar, empieza de 0.03. Ajá. ¿Tiene más valores de ahí para más arriba o más para más atrás? No, más arriba sería un sistema casi perfecto, ¿no? Más o menos. Entonces, no hay más arriba. Ahí, Más abajo también sería demasiada caída de presión, ¿no? Entonces, lo permisible es que si yo trabajo con 6 bares, máximo hasta aquí, ¿no es cierto? El 5% era 0.3. Pero si yo comienzo a trabajar con 0.7, perdón, con 7 bares, ¿no es cierto? El 5% de 7 bares, ¿cuánto es? 0.35, ¿no? Si yo trabajo con 8 bares, ¿cuánto es el 5% de 8 bares? Está aquí, ¿no? 0.40. Por eso es que hoy hay más. De ahí lo permisible es el 5%, ¿no? El 5% es lo permisible en lo que se refiere a caídas de presión. Bien, entonces miren, yo ya encontré el diámetro de mi tubería. Ya encontré el diámetro de mi tubería, entonces ya estamos cerca. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice que para mi instalación neumática, mucho ojo, se necesitan 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores. Entonces, yo les había dicho que todo racor, todo codo, ¿no es cierto? Toda reducción es pérdida, ¿no es cierto? Ahí se produce pérdida, ¿no es cierto? Pero
Para yo llevar esa pérdida o para yo representar esta pérdida en este ábaco de aquí, la forma en la que yo hago, o bueno, la forma en la que recomiendan los autores, es utilizar este cuadrito de aquí. Entonces, como yo ya tengo un diámetro estimado, ¿no es cierto? Me ubico en el diámetro donde yo estimé, miren, no es 25, no es 40, no es 50, no es 80, es 100. Aquí está. Aquí está mi diámetro. Y miren, cada válvula, cada elemento, válvula de cierre, racor en T, reductor, le representa un número. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo les representa un número? A cada elemento les representa un número, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con eso? Hago lo siguiente, miren, me dice 7 racores acodados en 100 milímetros. Entonces, los racores acodados, ¿no es cierto? Miren, aquí está el racor acodado, ¿no es cierto? Vale 6, ¿no es cierto? El racor acodado vale 6, pero como tengo 7, entonces multiplico 7 por 6, me da 42, ¿ya? De ahí dice 4 racores en T. Los racores en T, miren, los racores en T, aquí están, valen 11, ¿ya? Entonces multiplico 4 por 11, me da 44. Lo mismo me dice 2 válvulas de cierre, valen 15, ¿no es cierto? Entonces 2 por 15, 30. Y así hago con todos, 5 reductores. Cada reductor, miren, los reductores valen 2.5 y multiplico 5 por 2.5, me queda 12.5. Sumo todo esto y me da este valor de aquí. Me da ese valor de ahí. Entonces, con este valor de aquí, yo sumo a la longitud que ya tenía, que era los 300 metros. Al sumar a la longitud, tengo una nueva longitud de tubería, que es 428. Ahora, con este valor de aquí, 428, yo regreso al ábaco, ¿no es cierto? Y voy a hacer un nuevo cálculo, ¿ya? Voy a hacer un nuevo cálculo. Entonces, este nuevo cálculo lo voy a hacer con color azul. Miren, ahora 428, ¿no es cierto? Aquí está 200, 300, 400. Por aquí está 428, ¿ya? Por ahí está 428. El caudal sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora 428 con el caudal me da este punto de aquí, es el nuevo punto, ¿ya? Esto de acá no cambia, no va a cambiar, ¿no es cierto? Solo cambia este punto de aquí, estos puntos de acá. Entonces, uno estos dos puntos y me da un nuevo punto. Me da aquí un nuevo punto, ¿no es cierto? Lo cual me sugiere que yo no ponga un diámetro de tubería de 100 milímetros, sino que ponga un diámetro de tubería un poquito más arriba, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con lo que les voy a decir. Por ejemplo, aquí tengo 100, entre 100 y 150, la mitad de 125. Este punto de aquí vale 125. Más o menos me está sugiriendo que yo ponga un diámetro de tubería de 110, ¿no es cierto? O 115 milímetros, ¿ya? Es decir, mayor a 100, un poco mayor a 100. Puede ser 110, 115, mayor a 100. Es lo que me está sugiriendo. Pero menor a 125, ¿ya? ¿Está entendido? ¿Sí está claro? ¿Cómo le salió el punto intermedio de, sería la tercera columnita? Esta columna de aquí, Ajá. al unir estos dos puntos, uno estos dos puntos, una línea recta hasta que interseca esta línea de aquí. Y me sale este nuevo punto de aquí. Igual, en el primer caso, en el primer ejercicio, en el primer cálculo, ¿no es cierto? Porque es un solo ejercicio el que estamos haciendo. En el primer cálculo, uno de estas dos líneas de aquí hasta que interseca acá y encuentro este punto de aquí. Siempre así, ¿no? ¿Sí está entendido? Ya. Entonces, de esa manera es que yo tengo el diámetro de la tubería. Ahora,
Este es un ejercicio que ya está resuelto, ¿no es cierto? Ya está resuelto ese ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio nosotros. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Que es un ejercicio que había tomado en un taller, pero vamos a hacerlo nosotros. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Y es este de aquí. Dice así. Determinar el diámetro de la tubería, perdón, necesaria de una red de distribución de aire de 500 metros de longitud con un consumo de 16 metros cúbicos por minuto. Si las pérdidas por caída de presión fueran unos 0.30 bares, a efectos de cálculo considerar 3 válvulas de cierre, 10 racores en T, 15 racores acodados y 7 reductores. La presión de servicio es 6 bares, ¿ya? Entonces ya tengo los datos aquí. Con esos datos voy a trabajar acá, ¿ya? Entonces lo primero que hago es comenzar desde izquierda a derecha. Señor Calva, ayúdeme por favor. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud que me dice? ¿Cuál es la longitud de la red? La longitud es de 500 metros. Ya, entonces me ubico aquí, 500 metros. Miren, me ubico aquí, 500 metros, ¿ya? Marco un punto. ¿Cuál es el caudal? 16 metros cúbicos por minuto. Ya, entonces lo mismo que antes, ¿no? Metros cúbicos por minuto lo voy a transformar a metros cúbicos por hora. Entonces multiplico 60 minutos sobre una hora. ¿Cuánto me queda esto? Este, 960. Ya, 960. Entonces aquí tengo, perdón, 960 metros cúbicos por hora, ¿no? Metros cúbicos por hora, ¿ya? Listo. Ahora, ubico los 960 aquí, ¿no es cierto? Miren, tengo 100, 200, 500, ¿no es cierto? Aquí 600, 700, 800, 900. Hagámosle más, ¿no es cierto? Los 960 van a estar casi justo en la mitad de estos dos. Es decir, aquí, ¿ya? Ahí van a estar los 960. Bien, una vez que ya tengo eso, lo siguiente que hago es trazar una línea uniendo los dos puntos, uniendo este punto de aquí, que no me va a dejar el este. Vamos a ver. Ya, ahí está mejor. Ya. Uniendo esos dos para encontrar que este punto de aquí. Este es el punto que a mí me interesa. El punto que intersecta esta línea de aquí. Listo. Vamos ahora al otro lado, ¿no es cierto? Me pide la caída de presión, señor. Vamos a ver, señor Hiedra. ¿Cuál es la caída de presión que me dice que tengo en mi sistema? Tenemos que... A ver. ¿De 6 bares, Inge? No. 0.30 ahí te dice. En Sí, sí. 0.30 es la caída de presión. ¿Y cuál es la presión de servicio? Ahí está 6 bares, Inge. 6 bares, ¿no? Que estaba aquí, solo que se me ha borrado. ¿Ya? Entonces, 6 bares, ¿no es cierto? Y ubico aquí el puntito. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente que hago? ¿No es cierto? Es trazar otra línea, ¿verdad? Trazar otra línea desde este punto, que si se... Bien, hasta acá. ¿Para qué? Bueno,
Vamos a ver si lo podemos hacer mejor ya. Ah, vamos a ver. Lo que pasa es que no me va a servir si es que no uno las dos líneas, ¿no? Inge, y si lo traza y después lo arrastra un poquito. ¿Es bueno? Puede ser. Bueno, ahí está. Ya. Listo. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar este punto de aquí. Una vez que encontré ese punto, ¿no es cierto? Voy a unir los dos puntos, es decir, voy a unir este punto, ¿no es cierto? Esta línea con esta línea de acá. Estos dos puntos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si es que sirve, si después lo arrastro un poquito. Ya, sí sirvió. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve eso? Para encontrar, ¿no es cierto? Para encontrar el punto, este punto de aquí, el punto que interseca aquí. Y voy a ver qué diámetro es. Entonces, miren, tengo 70, 80, 90, ¿no es cierto? Y 100. Entonces, está en la mitad de 80 y 90. Por lo tanto, el diámetro, ¿no es cierto? Lo voy a anotar acá. El diámetro es ¿cuánto? 85. 85 milímetros, ¿ya? El diámetro es 85 milímetros. Entonces, con los 85 milímetros, con los 85 milímetros, con los 85 milímetros, yo voy a hacer el siguiente cálculo. ¿No es cierto? Yo voy a hacer el siguiente cálculo. Miren lo que me dice. 3 válvulas de cierre, 10 racores en T, 15 acodados y 7 reductores, ¿no es cierto? Entonces me ubico aquí, 85. ¿Cuál está más cerca del 85? ¿Está más cerca del 80 o el 100? El 80. Sería el 100, ingeniero. O No, el 80. Más cerca 80. es el 80, ¿no? el Entonces, 80. si es que es 85, más cerca es el 80, ¿no? De No, 80. si tuviera 95 o 90, está intermedio. Pero digamos ahí no va a quedar faltando, No, no va a quedar. ¿no? No. Bien, cogemos siempre el que esté más cerca. Si es que justamente lo que decía Robinson, por ejemplo, tenemos un punto como el 90, ¿no es cierto? Y ahí sí está difícil porque el 90 está en la mitad del 80 y del 100. Ahí sí cogemos el 100, ¿ya? Pero en ese caso el 85 está más cerca del 80 que del 100. Entonces cogemos el 80. Entonces, ahora sí venimos acá y nos dice 3 válvulas de cierre, ¿no es cierto? Entonces, 3 por, ¿cuánto vale la válvula de cierre? 10. 3 por 10 es 30, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? 10 racores en T. Entonces, 10, ¿cuánto valen los racores en T? El racor en T vale 8. 10 por 8, 80. 15 racores acodados. 15 por, ¿cuánto valen los racores acodados? 4, 60. 15, 7 reducciones. Entonces, 7, ¿cuánto valen las reducciones? Reducciones vale 2. 7 por 2, 14. ¿Cuánto suma todo esto? 184. 184, ¿cierto? Entonces, la nueva longitud es 500 más 184. Esto es 600
684 metros. ¿Ya? 684. Entonces, con esa nueva información, vengo y ahora digo, a ver, son 684 metros, que pueden ser 700, ¿no? Entonces, a ver, aquí 500, 600, 700, 800, 1000, ¿no? Sí está bien. 100, 700, 800, 900, 1000, ya. 600, 700, 684 casi llega a 700. Marco ahí, ¿ya? Todo lo demás no cambia. Todo lo demás está igual, ¿no? Entonces, voy a coger, vamos a coger más. Por ahí está, ¿no? Ya. Encontré este punto. Ahora, ese punto, uno con el punto de acá, que igual no cambia. Y lo voy a bajar así. Miren qué me dio. Me dio exactamente, ¿cuál es el diámetro? 90, ¿no? El diámetro ahora es 90. El diámetro final. Ya no es 85, ¿no? Ya no es 85. Ahora el diámetro es 90 milímetros. ¿Ya? Y esa es la forma en la que yo realizo el cálculo del diámetro de la tubería. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Que para nosotros, digamos, calcular el diámetro, tenemos que considerar todito lo que vaya a ir implementado en el, en el circuito, digo, en la red, ¿no? Sí, correcto. El ejercicio les dará así, ¿no? Les dirá cuántas válvulas de cierre, cuántos recores en T, cuántos recores acodados, cuántas reducciones. El ejercicio ya les dará esos datos, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Seguir simplemente los pasos. Entonces siguen los pasos y encuentran el diámetro, ¿no? Encuentran el diámetro. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Porque esto van a hacer el día de mañana, van a hacer un ejercicio similar a este. Denme un momentito, por favor. Entonces, un tema complementario con los sistemas neumáticos es el control que nosotros podemos implementar a los sistemas neumáticos. Ustedes saben que los sistemas neumáticos, una de las características es que son utilizados para procesos repetitivos. Ahora, en lo que refiere a procesos repetitivos, hay una técnica neumática, pero hay una técnica de programación que se utiliza para procesos repetitivos y es Grapset, ¿no es cierto? Es Grapset. Entonces, Grapset es una técnica de programación, es una herramienta para programar. Usualmente se utiliza para programar, por ejemplo, PLCs. También la utilizamos para lógica de contactores, ¿no es cierto? En este caso, nosotros vamos a utilizar Grapset, ¿no es cierto? Para lógica de contactores. Y vamos a aprovechar la herramienta de Grapset para transformarla a un control eléctrico. Entonces, ¿qué significa Grapset? Grapset viene de las palabras en inglés que están aquí, Graph, Functional, Command, Etapes, Transition, que es un gráfico funcional de comandos con etapas y transiciones, ¿no es cierto? Entonces, el Grapset usualmente se ve así, ¿no es cierto? Con cuadritos unidos, ¿no es cierto? Y entre las líneas que unen los cuadros, unas líneas transversales, ¿ya? Como el Grapset dice que es el gráfico funcional de los comandos de, bueno, de etapas y transiciones, después vamos a ver esta parte de comandos, gráfico funcional de etapas y transiciones, entonces yo en este Grapset voy a representar las etapas y las transiciones.
Las etapas son todas bueno, son representadas por los cuadritos. Los cuadritos son las etapas. Y las etapas significan acciones asociadas. Es decir, en una etapa yo voy a asociar con una acción. La etapa se relaciona con una acción, se asocia con una acción, ¿ya? Entonces, siempre tengan en cuenta que en una etapa yo siempre voy a tener algo que se mueve. En este caso, como estoy relacionando con sistemas neumáticos, en una etapa voy a tener movimiento de un cilindro, movimiento de un motor. Ya, siempre voy a tener eso. Y la transición, en cambio, se asocia con elementos que transicionan, que cambian de estado. Puede ser, casi siempre son sensores, ¿no? Casi siempre son sensores. Entonces, por ejemplo, un cilindro sale y cuando sale, cuando está afuera, se acciona un sensor. El sensor puede ser un sensor eléctrico, un sensor mecánico, como un final de carrera, ¿no es cierto? Entonces, esa es la transición, son elementos de transición. Entonces, así yo voy relacionando mi etapa. Mi etapa realiza una acción, cuando termina esa acción, se acciona un elemento y ese elemento da inicio a otra etapa, donde hay otra acción y esa acción da inicio a una transición, ¿no es cierto? Y esa transición acciona otra etapa, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y se vuelven procesos repetitivos porque desde la última etapa se realimenta a la primera etapa, ¿ya? Eso es GRAPS, ¿no es cierto? Es el gráfico funcional de etapas y transiciones. Ahora, aquí dice comandos, ¿no es cierto? Y esta parte de comando quiere decir, la parte de comando quiere decir un mando, ¿no es cierto? Un mando. Entonces, esta parte de mando es en realidad una pequeña fórmula, ¿ya? Una pequeña fórmula. Entonces, ¿qué me dice? Etapa actual es igual a la etapa anterior por la transición anterior más la etapa actual por la siguiente etapa negada. Ese es el mando eléctrico, ¿ya? Etapa actual es etapa anterior por la transición anterior más la etapa actual por la siguiente etapa negada. Listo, entonces, con esta fórmula, yo voy a obtener, en cambio, el mando eléctrico. Voy a obtener fórmulas y esas fórmulas las voy a pasar a un plano eléctrico, ¿ya? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a hacer este ejemplo. Este ejemplo consiste en 3 cilindros, ¿no es cierto? Este es el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. El cilindro A tiene la función de alimentar, es decir, de proveer esta pieza de aquí. Esta pieza tiene una parte así cónica, ¿no es cierto? Donde el cilindro B, ¿no es cierto?, va a remachar, es decir, va a ensamblar esta parte en esta pieza de acá. Entonces, el cilindro A tiene la función de alimentar, ¿no es cierto?, para que el cilindro B remache, ¿no es cierto?, remache la pieza. Y el cilindro C lo que hace es expulsar, ¿ya? El cilindro C lo que hace es expulsar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tengo la siguiente herramienta. Miren. Lo primero que tengo es una secuencia de movimientos, ¿no es cierto? En la secuencia de movimientos voy a decir cómo se van a ir accionando mis actuadores, los cilindros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la etapa 1, ¿no es cierto? Lo primero que hace es salir el cilindro A. Todos los cilindros comienzan adentro, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa 1 sale el cilindro A y deja lista a esta pieza, ¿no es cierto? Esa es la etapa A. Sale el cilindro A y la posiciona esta pieza. En la etapa 2, el cilindro B sale y remacha esta pieza contra la pieza que proveyó el cilindro A, ¿no es cierto? Remacha. En la tercera etapa, el cilindro B regresa, se guarda, ¿no? En la cuarta etapa, el cilindro A regresa a su posición original, pack. En la quinta etapa, el cilindro C sale con la intención de que la pieza remachada sea expulsada. ¿Para qué? Para que venga una nueva pieza. Y en la sexta etapa,
el cilindro C regresa a su posición original. ¿Ya? Entonces, la secuencia de movimientos sería la siguiente, ¿no? Si yo les pongo la secuencia de movimientos, como solía ponerles, ¿no es cierto? Va a ser así, ¿no? A más, B más, ¿no es cierto? B menos, C, perdón, A más, A menos, perdón, A menos, C más y C menos, ¿ya? Esa sería las 6 etapas, ¿no es cierto? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 etapas, ¿ya? Ahora, el diagrama de movimientos, ¿no es cierto? Me quedaría de la siguiente manera. Es otra herramienta que me sirve para seguir representando. El diagrama de movimientos me dice lo siguiente. Comienzo en una etapa 0, que va a ser una etapa donde todos los cilindros se encuentran en reposo, ¿no es cierto? Todos los cilindros están en reposo en la etapa 0. Cuando comienza en la etapa 1, el cilindro A sale. ¡Pum! ¿No es cierto? Sale durante la etapa 1. Cuando el cilindro A está fuera, de hecho vamos a poner aquí unas rayitas. ¿No es cierto? Cuando el cilindro A está fuera, ¿no es cierto? Miren, en este punto donde llegó afuera el cilindro A, el cilindro B comienza a salir, ¿no es cierto? El cilindro B comienza a salir. Entonces el cilindro B comienza a salir. Cuando el cilindro B sale, ¿no es cierto? ¿Qué es lo siguiente que hace? El cilindro B regresa, comienza a regresar, ¿no es cierto? Cuando el cilindro B ha regresado por completo, cuando el cilindro B ha regresado por completo, ¿no es cierto? El cilindro A comienza a regresar. Regresa, regresa, regresa. Y cuando el cilindro A ha regresado por completo, ¿no es cierto? Cuando el cilindro A ha regresado por completo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El cilindro C comienza a salir, ¿no es cierto? El cilindro C comienza a salir y una vez que el cilindro C comienza a salir, ¿no es cierto? Sale, 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 llega a su punto y llega a su punto máximo y lo que hace es volver a entrar, ¿ya? Esas son las 6 etapas. Las 6 etapas, ¿no es cierto? En el diagrama de movimientos. Tenemos una secuencia de movimientos, un diagrama de movimientos que me ayuda a entender cómo se va a comportar estos cilindros, ¿ya? Ahora vamos a hacer el graph set de esto, ¿no? Primero tengo 6 etapas. 6 etapas, pero voy a comenzar con una etapa 0, que es la etapa de reposo, ¿no? Entonces, comienzo con la etapa 0, etapa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? 6 etapas. Entonces aquí voy, bueno, aquí vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto para, ya. Volverlo a hacer. Y esto también. Bien, entonces vamos con la primera etapa. La primera etapa es una etapa de reposo, ¿no? Es una etapa de reposo, es una etapa de inicio, es una etapa donde todos los cilindros se encuentran en descanso, ¿no? Todos están en una etapa en su posición inicial, en descanso, ¿no? Es una etapa de reposo. En la primera, esa es la etapa 0. En la primera etapa, ¿no es cierto? En la primera etapa, ¿qué pasa? El cilindro A sale. El cilindro A sale, ¿no es cierto? El cilindro A sale y significa A más. A más, voy a poner que es, la función es, ¿cuál es la función? Alimentar, ¿no? La función es alimentar. Alimentar, ¿ya? Luego que el cilindro A está fuera, ¿no es cierto? Cuando el cilindro A está fuera, en cada cilindro yo voy a tener marcas. Por ejemplo, A0, A1, C0, C1, B0, B1.
A1 es la marca que se enciende cuando el cilindro está afuera y A0 cuando el cilindro está dentro. Lo mismo en B1 y en B0 y en C0 y en C1. Entonces, cuando el cilindro A sale, aquí vamos, déjenme borrar para irlo razonando con ustedes. Cuando el cilindro A sale, ¿no es cierto? ¿Cuál es la marca que se enciende cuando el cilindro A sale? Señor Sigüenza. Sería la A1. A1, ¿no es cierto? Entonces, A1 pongo aquí. ¿Ya? A1 pongo ahí. Entonces, cuando A1 se encienda, es decir, cuando A1 se encienda, significa que el cilindro está afuera. Y cuando el cilindro A está afuera, el cilindro B comienza a salir. Entonces, el cilindro B, esa es la etapa 2, el cilindro B comienza a salir. B más, ¿no es cierto? Y esto es remache. Cuando B sale, cuál es el sensor que se enciende? Señor Calva o señor Sigüenza, a ver. Cuando B sale, se enciende B1, pero, o sea, sí, B1 y también, no solo B1. B1 nomás, ¿no? Cuando sale, solo B1 se enciende. Entonces, cuando B sale, se enciende B1. Ponerle con B1. Listo. Entonces, se dan cuenta que estos elementos de transición son sensores, ¿no? Que se van a encender. Entonces, cuando B1 está dentro, está afuera, perdón, llega a este punto, comienza otra vez a entrar. Entonces, cuando B1 sale, enseguida comienza a entrar. Entonces, la siguiente etapa es B menos. Y voy a poner retorno. ¿Ya? Voy a poner retorno. Cuando B ingresa, ¿no es cierto? Cuando B ingresa, ¿qué sensor se enciende? B, B0. B0, ¿no? Entonces se enciende el B0. Entonces B regresa y se enciende el B0. ¿Ya? Se enciende el B0. Listo. Una vez que B está dentro, ¿no es cierto? Una vez que B ya está adentro, A comienza a regresar. Entonces aquí es A menos, y esto es simplemente retorno, ¿no? ¿Ya? Retorno. Cuando A ingresa, ¿cuál es el sensor que se enciende? A0, ¿no? Entonces, aquí es A0. Cuando A ingresa, es A0. ¿Verdad? Y cuando A ingresa, C comienza a salir, ¿no? Es el último C más. Por lo tanto, C más es expulsión. ¿Así está bien expulsión? ¿O con C es expulsión? Bien, entonces cuando C sale, ¿no es cierto? Cuando C sale, ya, gracias, Clever. Cuando C sale, ¿no es cierto? C sale, ¿cuál es el sensor que se enciende? El C1, ¿no? Se enciende el C1. Entonces el C1 está aquí. Y cuando C sale, enseguida vuelve a entrar. Entonces el retorno es C menos. Y esto es retorno. ¿No es cierto? Y cuando C ingresa, lo que pasa es el C0. ¿Ya? Y ahí tengo mi graph. Ahora, este es el diagrama funcional de etapas y transiciones. Vamos ahora a sacar el mando eléctrico. Por cierto, aquí, entre la etapa de reposo y la primera etapa, la transición, ¿no es cierto? No hay transición. La transición es simplemente
puede ser un temporizador. Y si es que no quiero poner nada, este temporizador vale 1, ¿ya? Es igual a 1. Y aquí obviamente tengo un botón Start, que me va a dar el inicio a todo una sola vez, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer. Mucho ojo. La fórmula me dice que la etapa actual, entonces me ubico en M0. M0 es igual, ¿no es cierto?, a la etapa anterior. Entonces, la etapa anterior a M0 es la M6, ¿no es cierto? Porque está realimentándose, ¿no? La etapa anterior es la M6. Entonces, es igual a la etapa anterior, M6, por la transición anterior, que es C0, ¿no es cierto? Por C0. Por C0. Más la etapa actual, que es M0, por la siguiente etapa negada, que es M1 negada. Y aquí en este caso tengo el estar, entonces pongo más estar. Más estar. ¿Ya? Vamos con la M1. La M1, en cambio, me dice etapa anterior por la transición anterior. Etapa anterior es M0 por la transición anterior. En este caso, no quiero poner temporizador, lo multiplico por 1, por lo tanto queda ahí, ¿no es cierto? No tengo que hacer nada. Más la etapa actual, entonces M1 por la siguiente etapa, M2 negada. Vamos con la siguiente, M2 es igual a etapa anterior, ¿no es cierto? Si estoy en M2, etapa anterior es M1, M1 por transición anterior sería A1. Más la etapa actual, M2 por la siguiente etapa negada, M3 negada. ¿Ya? Siguiente sería M3, ¿no es cierto? Igual a etapa actual, perdón, etapa anterior. Si estoy en la M3, la etapa anterior es la M2. M2 por la transición anterior, que sería B1, ¿no? Más etapa actual, M3 por la siguiente etapa, M4 negada. Vamos con la M4. ¿Quién me ayuda con la M4? Señor Carrera, ayúdenme con la M4. M4 es igual a etapa anterior, La M3 Inge, M3 por la transición anterior, por B0. B0, más la siguiente etapa, M4, por la siguiente etapa, ¿cuál sería? M4 negada. M5, ¿no? Ah, M5, perdón, sí, M5. ya, muy bien. Vamos con Josué Abril. Vamos con M5. ¿A qué sería igual M5? M4 por A0 Ya, más M5 por M6 negado. muy bien. Y la última, M6, ¿a qué sería igual, señor Hiedra? M5 dije. M6. M6 Ajá. sería, a ver, sería 6 menos M5, ¿no es Inge? M5 por, Por A0, es de retorno, diga. no, es la etapa actual es la anterior por la transición anterior, ¿no? Sería C1 C1. A ver, más a ver, etapa actual. Etapa actual estamos en la M6, ¿no? Sería M6. ¿Cuál es la siguiente etapa?
De retorno dije, pues. M0. M0, ¿no? M0 negada. ¿Ya? Bien, esto es lo importante. Estas formulitas de aquí, si es que podemos, por favor, tomémosle una captura a estas formulitas de aquí. Les voy a pedir que me las dicten, ¿ya? Tómenle, por favor, una captura. Y vamos a FluidSim. Vamos a FluidSim. Entonces, en FluidSim vamos a comenzar a implementar nuestro sistema. Entonces, venimos, neumática, vamos a poner rápidamente. Tengo 3 cilindros, ¿no? Tengo 3 cilindros. Cada cilindro va a tener 3 válvulas. Perdón, una subválvula, por lo tanto son 3 válvulas. Cilindro de doble efecto. Este va a ser cilindro marca A, ¿no es cierto? Y voy a poner A0 en 0,0 y A1 en el máximo, ¿no? En el máximo, ¿no? En este caso es 50. ¿Ya? Vamos con el B. Cilindro de doble efecto. B va a tener B0, 0,0 y B1 va a tener 50, 50. Perdón, ya. Ahí está, ¿no? Y vamos con el último, el C. También doble efecto, marca C, ¿no es cierto? Etiquetas C0 en 0,0 y C1 en el máximo, en ese caso el máximo es 50, ¿no? 50, 50. Perdón, ya, ahí está. Bien, entonces ya tengo mis marcas. Lo siguiente que voy a hacer es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me deja? Es doble efecto, ya, ahí está. Entonces conecto, ¿verdad? Realizo la conexión. ¿Ya? Bien, ahí está, ¿no? No he hecho nada más, ¿no es cierto? Que lo que hacía antes, ¿verdad? Lo que ya sabía hacer. Conectar, pero ahora voy a tener un control eléctrico, ¿no? Es decir, estos van a ser electroválvulas, van a tener ese control eléctrico, esta simbología. Entonces, vengo acá, ¿no es cierto? Plin, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos, ¿no es cierto? Este es lo que respecta a mi cilindro. Ahora vamos a hacer el control eléctrico. Y en el control eléctrico, ahora sí vamos a venirnos acá a componentes eléctricos y vamos a tomar la alimentación 24 y 0 voltios, ¿no es cierto? Vamos a dejar un ratito los sistemas neumáticos ahí. Y voy a comenzar en 24 y 0 voltios, ¿ya? Entonces, primera fórmula, me dice, voy a comenzar con el start, ¿no? El start, entonces voy a poner el start. El start es siempre un interruptor accionado manualmente. Es este interruptor de aquí. Aquí está el start. Entonces lo coloco por ahí. Luego me dice, comienzo desde acá, M6 por C0. Todo lo que sea multiplicación es conexión en serie. Entonces cada uno de estos significa un un interruptor, ¿ya? Cada uno de estos significa un interruptor. Entonces, M6 y C0 están multiplicando, por lo tanto son dos interruptores normalmente abiertos conectados en serie. ¿Por qué normalmente abiertos? Porque están positivos, no están negados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí ya tengo M0 por M1,
entonces son dos interruptores, pero M1 está negado, entonces como está negado, va a un normalmente cerrado. De esta manera, ¿ya? Entonces miren, aquí voy a poner, el primer interruptor es M6 por C0, M6 por C0, C0, ¿no es cierto? Dos normalmente abiertos están multiplicando, por lo tanto se conectan en serie. M0 por M1 negado, entonces M0 normalmente abierto, M0 por M1 negado, porque está negado, entonces pongo normalmente cerrado. Y ahora, todos estos tres, M6 por M0, M0 por M1 negado y el estar están sumando. Entonces, como están sumando, conecto en paralelo. Inge, el C0 era normalmente abierto. Sí, miren, el C0 es normalmente abierto, ¿no es cierto? Ahí está. Al momento que yo le pongo C0, ya lo relaciona arriba, con la marca de arriba, ¿no? Miren, de una se ponen, dice, C0 está dentro, por lo tanto, está cerrado, ¿no? Está detectando la marca ya del cilindro, aunque no esté simulado. Por eso sale así. Bien, ahora, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a M0. Esto es igual a M0, por lo tanto, esto es un relé, ¿no es cierto? Esto es igual a M0 y miren, esto es un relé. Ahí está, M0. ¿Ya? Esa es la primera ecuación. Esa es la primerita ecuación, ¿no? Ya está hecha la primera ecuación. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil? ¿Entendido? Si me entendieron esa ecuación, las demás van a estar mucho más fáciles. ¿Sí está entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, una consulta. ¿Qué hizo después ya de conectarle todo? ¿Qué, El, qué el cosa? contactor que le puso M0. El contactor, la bobina. Ujú. Ajá. La bobina le puse M0. Ay, ese era el. Ya, ya. Aquí le puse M0 y aquí asoma esto, ¿no? Asoma esto que es el diagrama de conexiones de esto de acá. ¿Ya? M0. ¿Ya? Le puse M0. Vamos a hacer el siguiente para que se den cuenta. Ahora sí necesito que me dicten. ¿Qué viene en el siguiente? Viene primero M0 solito, ¿no? El siguiente viene M0 solito. Es normalmente abierto porque no está negado. M0 solito. Y eso multiplica a M1 por M2 negado, ¿no? Viene esta parte así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente conecto. ¿No es cierto? Y aquí voy poniendo, ¿no es cierto? Este es M0, M0, este es M1, ¿verdad? Vayan viendo por favor la fórmula. Este es M2. ¿Y esto es igual a qué? Esta es la fórmula de la M1, ¿no es cierto? Entonces esto es M1. Y miren cómo al hacer esto, al ponerle ya nombre, M1, miren, ya me dice que ya está conectado, le reconoció, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos con el M2. Ayúdenme, por favor, con el M2. El M2, M1, ya, es M1 ya, por A1 ya, más, más M2 ya, por M2 negado. muy bien. Va a estar así conectado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren, ojo lo que voy a hacer, ¿ya? Porque esto les va a ahorrar tiempo.
Esto le voy a poner. Entonces, póngame mucha atención porque estoy haciendo, ¿no es cierto? Estoy poniendo todas las... ¿Ya? Miren lo que va a hacer. Si se dan cuenta de ahí en adelante, desde aquí en adelante, desde el M2, todas se repiten, ¿no? Miren, van a tener dos contactos multiplicando, ¿no? O en serie, ¿no es cierto? Normalmente abiertos. Y en paralelo un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Entonces todos se van a repetir, ¿no? Entonces miren, cojo, señalo, copio, ¿no es cierto? Y ahora sí, dícteme por favor, Washington, esto es M1 M1 ya por A1 a 1, más M2 ya, por M3 negado. ya. Esto es M2, ¿no? Ya. Listo. Vamos entonces con el siguiente. Miren, ya lo tengo listo. Lo tengo listo. Entonces, M3 es igual a M2 por B1, a ver, M2, por B1, B1 ya, más M3 por, por M4 negado. listo. Vamos con el siguiente. Miren, ya lo tengo listo. ¿No es cierto? ¿No? Vamos con el M4. Estoy haciendo el M4. Entonces, M4 es igual a ¿qué? M4, M3 por B0 Ya. ¿Qué más? más M4 por M5, pero negado. Ahí está. Vamos con el M6. M6 o M5. M5, perdón. Ya. Es M4 por A0 Ya. Más más M5 por M6 negado. M6. Vamos con la última, que es la M. Más 6. Que es Ya, esa es igual a M5 por C1 más. M6 por M0. Listo. Muy bien. Ya tengo listo, ¿no? Ahora, ese es el circuito de control. Voy a hacer el circuito de potencia. ¿Ya? Voy a hacer el circuito de potencia. Lo voy a hacer aquí mismo. Para el circuito de potencia, lo que necesito para el circuito de potencia son interruptores normalmente abiertos, ¿no es cierto? Y estos relés, estos de aquí, los que dicen solenoide de válvula, ¿no es cierto? Es decir, estos relés ya me están diciendo que es un relé conectado a una válvula o que va a accionar una válvula, ¿ya? Esa es la nomenclatura, ¿no? Entonces, necesito estos, los voy a copiar. Copio, control C y listo. ¿Cuántos tengo que poner? Tengo que poner 6, ¿no? Tengo que poner 6.
3. De hecho, podría ser lo siguiente, ¿no? Ya. Ahora miren, en cada uno de estos voy a poner las etapas, ¿no es cierto? Etapas de activación. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser la bobina M1, ¿no? Es decir, un contacto asociado a la bobina M1, un contacto asociado a la bobina M2, un contacto asociado a la bobina M3, un contacto asociado a la bobina M4, otro contacto a la bobina M5 y otro contacto a la bobina M6, ¿ya? Listo, vamos a ver. Ahora quiero que me pongan mucha atención en lo que va a pasar. A estas bobinas les voy a dar un nombre. Los nombres que se les da a las bobinas de trabajo, a las bobinas ya de potencia, ¿no es cierto? Son las últimas letras del abecedario. Por ejemplo, X1, yo suelo poner así, ¿no? X1, X2, acá le cambio a Y1, Y2, Z1, Z2. Las últimas letras del abecedario es las que por nomenclatura se suele poner, mientras que en los circuitos de control se pone pues las normales, ¿no? Perdón, las primeras. Perdón, las normales, las primeras. Ahí sí. Bien, entonces, una vez que ya tengo esto, vamos a ver. Quiero que me pongan mucha atención lo que va a pasar. Por ejemplo, en la primera etapa, en M1, aquí, nos vamos a ubicar aquí. Vamos a ver, en M1, ¿no es cierto? En la primera etapa. En la primera etapa, M1 sale el cilindro A, ¿no es cierto? En la primera etapa sale el cilindro A. Para que salga el cilindro A, ¿no es cierto? Yo tengo que, esta bobina tiene que activarse, ¿no es cierto? Miren, si se activa esta bobina, va a salir el cilindro A. Si se activa esta bobina, va a entrar el cilindro A, ¿ya? Es lo que tengo que tener en cuenta. Si se activa esta bobina, va a salir el cilindro B. Y si se activa esta bobina, va a entrar el cilindro B. Por lo tanto, lo que yo tengo que tener en cuenta aquí es que en la primera etapa yo quiero que salga el cilindro A, por lo tanto, tengo que mover la bobina X1. Entonces aquí le llamo X1. En la siguiente etapa, ¿no es cierto? El cilindro B sale. Para que salga el cilindro B, tengo que mover Y1. Entonces aquí voy a poner Y1. En la siguiente etapa, el cilindro B regresa, ¿no es cierto? El cilindro, para que regrese es Y2. Entonces aquí voy a poner Y2. Y2. En la siguiente etapa, ¿no es cierto? Después de que entra el cilindro B, entra el cilindro A. Entra el cilindro A, para que entre es X2. X2. ¿No es cierto? Y en la última etapa sale el cilindro C, Z1, y regresa, o sea, retorna el cilindro C, Z2. ¿Ya? Eso es todo lo que tengo que hacer. Vamos a ver si funciona, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle play. Antes de ponerle play, vamos a bajarle la simulación, el factor de ralentización. Vamos a ponerle de 1 a 5, vamos a bajarle, es decir, en 5. Y vamos a aplazar esto. Digo, start. Ya, lo primero que quiero que noten es que si se dan cuenta cómo va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y revuelve 1, 2, 3 y así va en orden, ¿no? Se va activando. Este es el circuito de potencia. Es decir, este es el circuito que va ya a activar, mientras que esta es la lógica que nosotros vamos a seguir. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?
Dije una consulta. ¿Usted le presionó el pulsador al estar o le puso play y funcionó de una? No, no, el estar. Ah, ya. Josué, adelante. Dije, y si se pusiera por ejemplo, X1, Y1, todas esas, arribita de la bobina, o sea, no hiciéramos otro circuito ahí, perdón, otra rama ahí, sino lo pusiéramos, por ejemplo, el X1 ahí en M0, Aquí, o donde corresponda, ajá, en M1 sería. M1, aquí. Ujú. Pero ¿en qué? ¿En cómo le pondría? Debajo de M1 entre M1 y M2. Aquí. No, en los contactos M1 y M2. Ahí mismo, al ladito. Ah, ah, Ahí, ajá. ¿No ¿aquí? serviría? Ajá, si le No, pusiera ahí X1. no, no serviría. Mm, ahí. No, no serviría. Bueno, la respuesta, a ver, no, no lo he hecho, ¿no? Me dejo pensando, a ver, no, no, no lo he hecho. Puede ser que sí sirva, pero no es normal hacerlo. Vamos a ver si es que sirve. O sea, usted dice aquí poner la bobina. Sí, me entró Esta esa aquí. duda. A ver, el M1 sería X1, ¿no? ¿Así? Sí. Ajá. X1. Y aquí voy a borrar este. Voy a dejarlo así ya. Vamos a ver. No, no, no va a servir. Mm, A ver, vamos a ver. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez mientras volvemos? Es que no, yo digo que no va a funcionar porque tiene que alimentarse la bobina M1 y ahí no se alimenta. Correcto. Bien, sí, no, no se vale. Otra razón por la que no es bueno hacer eso es porque el circuito de potencia, en este caso no hay mucha diferencia, ¿no? Pero el circuito de control, el circuito de potencia deben estar separados por el manejo de corriente que tiene el uno del otro, ¿no? Entonces, por eso se recomienda separar, por eso se hace así, ¿no? Mm, esa es otra razón. Em, bien, pero bueno, fue buena el aporte, ¿no? Fue buena la acotación, a ver si es que servía. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien, Y a mí me quedó un poco de duda en el mando eléctrico donde sacó M0. M0, porque Solo para M0, es que yo veo que las otras tienen, a ver, sacó, dijo que era la etapa anterior más la transición anterior diré, ujú, más actual por la siguiente etapa. ujú, Pero ahí en M0 tiene ¿cómo está? M0 por C0. M6, ¿no? M6, sí, sí, M6. Ah, el anterior, sí. Por por la actual. Más M0 por M1 negada y más estar. Ujú. Es la única, en la etapa M0 es donde se inicia, ¿no? Es la única que tiene el start. Siempre va a ir el estar en la El etapa start va a ir ahí, ¿no? ¿Dónde, una pregunta, ¿dónde pusieran el stop? Aquí. eh, Antes de todo, ¿Dónde sería eso? Aquí, ¿no? ahí sí. Ya, aquí iría stop, que sería uno normalmente cerrado, ¿no? Ah, ya, ese sería el stop, ¿no?
Bien, entonces ponen start, ¿cierto? Funciona todo perfectamente. Se ven el stop.